Que el Señor te le bendiga, te saluda Jonathan Navarrete y hoy te hago pues la invitación a que comiences a estudiar el libro de Apocalipsis con tu servidor. Vamos a aprender un sinfín de conceptos muy importantísimos y espero pues poderte servir. Bueno, vamos a irnos a la introducción del libro de Apocalipsis, pero para eso vamos a leer el capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice su palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La revelación de Jesucristo, de quien Dios, para manifestar a sus siervos y a las cosas que deben de suceder pronto, y de las claro, enviándola por medio de su ángel a Jesucristo. Y en dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y a todas las cosas que has visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que ya está escrita, por el tiempo que está cerca. Bueno, vamos a introducirnos a este libro maravilloso. El primer punto, el título, hemos dado la introducción del libro de Apocalipsis. El tema en sí es escatología o profecía o tiempo de revelación. Y pues el texto es el capítulo 1 hasta el verso 4. Vamos a tocar si Dios nos da tiempo. En la introducción es el libro de Apocalipsis se divide en un bosquejo. En el texto 1, versículo 19, en el versículo 19 está la clave. Si usted lo lee conmigo, dice: escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Ahí está, hace una síntesis el apóstol y revela todo el libro, lo resume en esas tres áreas. Número 1, las cosas que vio. Y esto es decir, la visión de Cristo desde la iglesia. La segunda es las cosas que son. Y esta eran la iglesia desde la muerte apostólica hasta el arrebatamiento. Y la tercera es las cosas que han de ser. Y este es del arrebatamiento hasta el fin del mundo. Ahí está resumido el libro de Apocalipsis. Ahora bien, vamos al punto 2. ¿Qué hay en el libro de la revelación? ¿Qué vamos a encontrar en este libro maravilloso? Principalmente vamos a encontrar un sinfín de simbología. Cuando usted va a sacar su tarjeta de conducir, le enseñan un libro, le enseñan y le dan algunos indicaciones acerca de la simbología. Cuando usted va manejando, usted mira un cuchillo y un tenedor, ¿verdad? Uno que es comelón, ¿verdad? Entonces, cuando usted mira eso, ¿qué interpreta usted? El símbolo de un tenedor y un cuchillo. Y dice a 5 kilómetros. Usted está interpretando que a 5 kilómetros adelante va a encontrar ¿el qué? Va a encontrar un restaurante, un comedor o una comida rápida. Entonces, eso es interpretar la simbología. Entonces, Apocalipsis está lleno de simbología. Tiene simbología como usted no tiene idea. Entonces, es bien importante. Ahora, la simbología que podemos encontrar en el capítulo 4 va a ser distinta a la simbología, posiblemente se parezcan, pero va a ser la interpretación distinta en el capítulo 19. Ahora bien, ¿qué más encontramos? Encontramos numerología. Entonces es el estudio de los números. Usted va a encontrar el número 1, usted va a encontrar el número 3, usted va a encontrar el número 6, usted va a encontrar el número 7, y toda esa numerología tiene un significado. Entonces, bien interesante que nosotros nos quedemos y vayamos texto por texto interpretando el libro de Apocalipsis. ¿Qué más vamos a encontrar? Vamos a encontrar colores. Y los colores también tienen un simbolismo, tienen un significado. Entonces, posiblemente el color rojo en el capítulo 6 sea distinto al color rojo que aparece en el capítulo 19. Pero por eso es interesante ir interpretando textos tras textos, y va a encontrar usted colores. También vamos a encontrar minerales, y los minerales son importantísimos para estudiarlos.
el oro, la plata, el bronce. Todo eso tiene su significado en el libro de Apocalipsis. Entonces yo le invito a que interpretemos Apocalipsis simbólicamente. Bueno, también vamos a encontrar joyas, vamos a encontrar bestias, animales, y todo eso tiene un totalmente simbolismo. Bueno, en el capítulo del 1 al 4 hace mención para la iglesia. Ese capítulo del 1 al 4 es totalmente a la iglesia. No hay una participación de otra cosa que no sea un mensaje a la iglesia, y la iglesia está del 1 al 4. Del capítulo 5 al 18 está la tribulación. Del capítulo 5 al 18 de Apocalipsis encontramos la tribulación. Ahí vamos a encontrar las trompetas, vamos a encontrar algunas cosas que son totalmente interesantes de la tribulación. En el capítulo 5 al 18, acuérdese que en el 6 aparece el anticristo y comienza una llamada tribulación leve, porque él va a querer negociar paz, etcétera. Pero al final usted va a ver, el capítulo 18 va a comenzar, el 19, la aparición del Rey de Reyes y Señor de Señor con la iglesia. Entonces ya viene a establecer en el capítulo 20 el reino milenial. Entonces del capítulo 19 dice la aparición con su iglesia, y viene con la iglesia a la boda, viene de la boda del Cordero a establecer el reino milenial. Ahí está desglosado el libro de Apocalipsis. Ahora, punto 4. ¿Cuándo se escribió este libro? Se cree que se escribió en el año 95 o 96 después de Cristo. En esos años ya Juan ya estaba anciano. Recuerde que Juan era un joven de 31 años o 30 años cuando estaba con Jesucristo, y hoy estamos en el año 96, ya tiene sus 80 y fracción de años. Ahora, se escribió en la última persecución. Dicen que es el hermano de Tito, Vespasiano, y vamos a ir haciendo mención de estos acontecimientos conforme vayamos interpretando los textos bíblicos. 5. ¿Cómo se debe de leer este libro? ¿Por qué debo de leer este libro? Primer punto, es para estimular y testificar a los que se están padeciendo. Los alienta y para esperar su venida. Usted debe de amar la venida del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Es decir, amamos su venida, amamos el retorno. Debemos de estar persuadidos a que en un momento, cerrar y abrir un pispileo, el Señor viene por su iglesia. Ahora, en el punto 7 dice, el tomo del libro, el apocalíptico, es en los libros, perdón, en los libros tenemos tonos, así se le conoce en gramática. Se conoce tonos de libros. Entonces, por ejemplo, tenemos en los salmos, es un tono sapiensal. Romanticismo hebreo es como se llama, salmos, himnos. Entonces ese es un tono. Están tono epistolar, que son epístolas, cartas pequeñas dirigidas totalmente a distintas geografías. Entonces este es un tono apocalíptico o profético. Inicia diciendo bienaventurado y inicia con una bendición y termina este libro, Apocalipsis, con una maldición, para que el que le ponga y el que le quite a esta profecía, dice Apocalipsis al final. Bueno, entremos al primer punto. Dice la resurrección de Jesucristo. Primer texto, la resurrección de Jesucristo. Podemos observar en el inicio dice la resurrección de Jesucristo. Perdón, la revelación de Jesucristo. Apocalipsis viene del griego apokalixus, que quiere decir descubrir, revelar o quitar el velo de lo oculto. Es decir, esta es la revelación de Jesús. Entonces dice, recibió la profecía del Padre
Jesús la envió a un ángel y el ángel se la dio el mensaje a Juan. La frase, las cosas que deben de verse desde la perspectiva de Dios, que el tiempo desde Juan recibe 2000 años y con seguridad, mi amado hermano, Dios viene pronto. El Rey de Reyes viene pronto. Entonces usted debe de totalmente tranquilizarse, esperar y no entrar en la polémica que siempre se ha entrado. No, Jesús ya hace 2000 años, los predicadores, Gigi Ávila anunció a Jesucristo, Jimmy Swaggart anunció a Jesucristo, Anaconda anunció a Jesucristo y nunca apareció. Bueno, eso es una zozobra, pero quiero decirle que la paciencia debe de tenerla. Y ojo, el tiempo de Dios es distinto al tiempo del hombre. Bueno, en los tiempos conocemos el Kairos, que es el tiempo de Dios, y el Cronos, que es cronómeno o cronología de su reloj. Entonces es el tiempo del hombre. Entonces en esos dos tiempos Dios le dio un tiempo al hombre para que lo administrara. Y él no se mete en el tiempo del hombre, que lo administre como él le sea correspondiente. Por eso hay un libre albedrío. Usted puede hacer con su tiempo lo que usted quiera. Yo discrepo con aquellos hermanos que dicen, mire pastor, pero el tiempo es de Dios. Y se alargan en prédicas, o se alargan en testimonios, o se alargan en un sinfín de cosas. Discrepo, porque ese tiempo, el crono se lo dio Dios a usted para que usted sea un buen administrador. Después no venga quejándose de su vida, de lo que se hace, porque el tiempo se lo ha dado Dios para que usted lo administre. Entonces el Kairos, como no hay reloj, no se envejece, no hay materia, no hay velocidad, no hay nada de eso, entonces allí usted no se puede meter porque ese es el tiempo de Dios. Ojo, tenga mucho cuidado con lo que dice. Estamos en el tiempo de Dios cuando estamos en un culto. No, no está en el tiempo de Dios, está en el tiempo del hombre, en el Cronos. El Kairos es en el tercer cielo. Para allá vamos, para el tiempo de Dios, que son dos cosas distintas. Administremos bien el tiempo. Administra muy bien el tiempo. Entonces, cuando él dice vengo pronto, no está hablando en el Cronos, está hablando en el Kairos. Entonces viene pronto, él viene pronto, es decir, en el tiempo de Dios. Por eso que Pedro resume una fraseología muy interesante y dice, lo dice así claro, dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, porque en él no hay velocidad, no hay, ¿cómo se llama?, materia, ahí se desvió. Por eso el tiempo arión, el tiempo eterno de Dios es espectacular. Bueno, ahora vamos a la palabra y dice, la frase es hace 2000 años, dice, la revelación de Jesucristo. Jesús, Cristo, dos palabras compuestas. Jesús, ya sabemos que la palabra Jesús es la palabra hebrea Yeshua, que quiere decir Salvador. Y la palabra Cristo, usted ya sabe que es Mesías, el ungido. Entonces hay dos palabras compuestas que lo que quieren decir es Jesucristo, quiere decir el Salvador ungido. Entonces lo que está hablando allí está Juan dando, dice, las dos partes, la divinidad, y está anunciando su divinidad y se está anunciando su humanidad. Dice que Dios le dio la profecía para manifestar a sus siervos y las cosas que deben de suceder pronto, en el tiempo de Dios, no en el tiempo suyo. Por eso que Dios no dejó tiempo, no dejó fecha, no dejó hora, no dejó minuto, para que nosotros pudiéramos estar presentes con ese fervor de esperar a nuestro Jesucristo. Amén. Ahora, vamos a ir un poquito más. El verso 2 dice, que ha dado testimonio. La palabra ahí testimonio la utiliza el apóstol Juan y quiere decir mártir. Testimonio, mártir, es decir, yo voy a morir, estoy muriendo. Entonces ahí dice mártir, esa es la palabra testimonio, dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo a todas las cosas que hemos visto. Amén.
Entonces, recuerde que Dios tiene propósitos para nuestra vida. Verso 3, vamos rapidito. Dice el verso 3, dice, bienaventurado. Momento ahí. La palabra bienaventurado, es decir, usted es bienaventurado de leer este libro. Entonces, la palabra bienaventurado es una palabra que significa Macarios. Y la palabra Macarios quiere decir 2 veces o 3 veces bendito de mi Padre. Entonces, pero ese versículo, el capítulo 3, versículo 3, perdón, trae 3 bendiciones hermosísimas. 3 bendiciones para los, número 1, que leen el libro. Es decir, cuando usted lee la palabra de Dios, cuando usted lee el libro, cuando lee Apocalipsis, cuando lee las profecías, usted es bienaventurado, usted es Macarios, usted es feliz. Entonces, la primera instancia es los que leen. La primera bendición es los que leen. La segunda son los que oyen. Qué precioso, hermano, escuchar el poder de Dios, escuchar la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios nunca, dice, regresará vacía. Y el tercero es los que guardan, es decir, los que practican, los que atesoran la palabra. Entonces esta profecía este libro es tan precioso y está diciendo bienaventurado. El contexto histórico de este pasaje. ¿Por qué Juan pone estas 3 bendiciones? Porque en el contexto histórico muchas personas en el ámbito del 95 después de Cristo, en el tiempo de Juan, había muchas personas que no podían leer. Es decir, no sabían leer. Entonces ellos no podían alcanzar la bendición. Entonces, porque no habían... y miren la antítesis de esto. Había mucha gente que no estaba educada, no estaba para poder leer, pero en nuestro entorno, en el entorno griego y romano, había un sinfín de bibliotecas. Habían bibliotecas, por decir, grandes bibliotecas, Pérgamo, grandes rollos, y no podían, ¿cómo se llama? Mucha gente leer. En otro punto, los que usaban el pergamino, que en el verso 11 vamos a desarrollar qué es un pergamino, o qué es el libro, un rollo. Entonces, los rollos que eran elaborados de cuero, y la tinta era carbón con goma. Estas personas, estos personajes, también tener un rollo era tener dinero. Comprar un rollo era tener... Yo me recuerdo de allá por el 95 o el 90. Me recuerdo que el que compraba una Biblia de 200 colones con pasta distintiva era la persona que tenía buenos recursos. Porque lo más que alcanzábamos nosotros, los de aquí, los de San Roque, era un ¿cómo se llama? Nuevo Testamento de los Gedeones, ¿verdad? Y el que tenía un poco más de dinero era aquel que alcanzaba a tener una Biblia de 50, 40 pesos, ¿verdad? Colones, perdón. Entonces, así eran en sus tiempos. Tener un rollo no era de cualquiera. Entonces, pero Dios va más allá de lo que nosotros pensamos. Los que leen, es decir, solo los distinguidos podían leer en esos tiempos. Pero no se quedó allí. Los que oyen, y ahí sí, hermano. Es decir, ¿cuántos no han oído palabra del Señor? Y los que guardan y atesoran y hacen una praxis de lo de la palabra. Entonces, por eso es que dice que en la cultura eran comunes la gente pobre, que no había imprenta. Pero recuerde que la imprenta surge allá por el siglo XVI. Bueno, este Apocalipsis tiene 7 aventuranzas o 7 bendiciones. Está la número 1 que ya hemos leído en el 3, la 2 está en el 14-13, la 3 está en el 16-15, la 4 en el 19-9, la quinta bendición está en el 26, la sexta está en el 22-1 y la séptima está en el 22-14. 7 extraordinariamente profecías tienen, bienaventuranza, es decir, bendito de mi Padre. Entonces, Macario, dijimos que se llamaba Macarios, la palabra bienaventurado. Entonces, y ahí dice, ojo, vamos ahí, en el verso 3, bienaventurado el que lee, el que oye las palabras de esta profecía y guarda las cosas que están escritas
en este tiempo. Perfecto. Ahí quedamos con el versículo 3. Verso 4. Vamos al 4. Juan. Mire cómo se presenta Juan. Juan pudo poner el apóstol, pudo poner el hermano de Julano, pudo poner, ¿cómo se llama? Nombres pomposos. Pero la humildad de este hombre dice, no, yo soy Juan, un hombre común en ese momento. Entonces dice, Juan, yo soy Juan. A mí no me pongan títulos, el doctor Julano, no, soy Juan. Entonces dice a las 7 iglesias que están, dice, en Asia. Entonces la introducción. Ahora, miren lo que ya después de este pequeño lector, pasamos a las iglesias y a este se le conoce como, en el versículo 4, encontramos el tipo epistolar. Es decir, ya va entrando a las epístolas, porque cada mensaje de las iglesias son unas epístolas. Por ejemplo, a Éfeso, a Esmirna, a Sardis, son epístolas pequeñas, cartas pequeñas que van dirigidas personalmente a una iglesia. Entonces, eso se le llama género epistolar. Es un saludo común que está haciendo el apóstol. Ahora dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Ojo, están en Asia. Miren cómo comienza Juan. Gracia y paz. Dos distintivos nombres. Miren, ese saludo, gracia, era un saludo griego o gentil, ¿verdad? Cuando usted miraba a alguien, le decía gracia, usted estaba saludando a una persona gentil, a un griego. No, la palabra gracia no es como la que tenemos aquí nosotros, ¿verdad? Que es un agradecimiento por lo que hemos recibido. Entonces ahí la palabra gracia es un saludo que se le está otorgando a la gente. Entonces, gracia es una fraseología griega común entre ellos. Pero no solamente se queda ahí, dice gracia y paz. Y ahí utiliza la palabra shalom, que era un saludo que se hacían los judíos. Entonces, ¿qué pasa con este saludo? Abarca 2 pueblos, abarca al gentil como al judío. Por eso es que dice shalom, ¿verdad? Entonces abarca los dos. Dice, del que era, del que es y del que ha de venir. Resuma ese, el que era, el que es y el que ha de venir. Resúmalo con un nombre antiguo testamentario que quiere decir Dios. Qué precioso. Esa frase es el nombre de Dios, del Padre, es el nombre de Dios. Es una paráfrasis de Yahweh, ¿verdad? De la YHWH, nombre de Dios. Cuando dice el que era, el que es y el que ha de venir, está hablando del Padre. Y ahí no solamente se queda ahí, dice del que era, del que es y del que ha de venir, sino que va más allá y dice a los 7 espíritus que están delante de su trono. Entonces, también hace mención de 7 espíritus. La palabra 7 es la plenitud. 7 es plenitud, es el número perfecto, es pleno. Entonces se está refiriendo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es pleno. El Espíritu Santo es omnipresente, el Espíritu Santo es omnisciente, el Espíritu Santo es restaurador, el Espíritu Santo es perfecto, el Espíritu Santo es soberano. Se está refiriendo al Espíritu Santo cuando habla en el versículo. Los 7 espíritus no son que son 7, sino que es un número, es la plenitud. El Espíritu Santo es pleno, es perfecto, y entonces expresa la simbología de la perfección y de la plenitud, el Espíritu Santo. Entonces, de las virtudes del Espíritu Santo es pleno, son necesidades que la iglesia necesita conocer. Entonces, debemos de conocer que el Espíritu Santo, entonces en el versículo 4 tenemos al Padre y al Espíritu Santo. Pero en el 5 dice, y del testigo fiel, Jesús. Solo en el verso 4, agarrando el 5, tenemos la Trinidad. Miren qué precioso cómo se revela Dios. El Padre, el que era, el que es y el que ha de venir. El Espíritu Santo, cuando dice los 7 espíritus de Dios, y el testigo fiel que es totalmente Jesucristo. Tenemos ahí, hemos pues añadido un poco. Isaías presenta las 7 manifestaciones del Espíritu. Isaías capítulo 11, versículo 2 al 3. Ahí vemos 7 manifestaciones del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es uno, pero hace 7 funciones muy extraordinarias. Ahí nos quedamos en la introducción de Apocalipsis. Espero que les vayan a comenzar a servir. Vamos a ir texto por texto. Recuerde, vamos a ir viendo el 5, el 6. Miren, le quiero decir algo. Es espectacular, texto tras texto, cómo Dios nos va a ir enseñando. Dios me los bendiga grandemente y espero poderle servir en este estudio apocalíptico. Oramos. Padre, te damos gracias por este precioso momento que hemos podido servir, y que este video, Señor, sea de producción, sea de aprendizaje, y que abras el entendimiento de los que van a verlo, de los que van a escucharlo y de los que van a estar poniendo en práctica, Señor, tu santa y bendita palabra. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga y hasta la próxima.